Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Y bueno, hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, especialmente si son fans de las novelas turcas, o si, como yo, están un poco obsesionados con el encanto de Kerem Bürsin. Sí, hoy vamos a desentrañar ese misterioso y romántico mensaje: Kerem Bürsin, te haré mi esposa. ¿Qué significa realmente esta declaración? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Es una frase sacada de una serie, una broma interna, o algo más profundo? Vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de que empecemos a analizar cada palabra y cada gesto, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí o si ya son parte de la familia, pero aún no se han suscrito, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subimos, porque créanme, tenemos mucho más contenido interesante esperando por ustedes. Y no solo eso, suscríbanse para que no se pierdan ningún detalle de Kerem Bürsin y de todo el mundo de las series turcas. Ya saben, suscribirse es gratis y nos ayuda muchísimo. Ahora sí, a lo que venimos. Kerem Bürsin, te haré mi esposa. La frase en turco suena aún más impactante, pero vamos a centrarnos en su traducción. De entrada, es una declaración de amor muy directa, muy potente. Es un compromiso, una promesa, una propuesta. Pero, ¿de dónde sale? ¿En qué contexto se usa? La realidad es que la frase, tal cual, no es una cita textual de ninguna de las series de Kerem Bürsin. No la van a escuchar en Lofi Sindeer o en Şeref Meselesi, ni en ninguna de las otras producciones en las que ha participado. Pero ahora viene lo interesante. El encanto de Kerem Bürsin, su personalidad y el contexto en el que se encuentra la frase, le dan un significado propio y especial. Analicemos los elementos clave. Primero, Kerem Bürsin. ¿Quién es este hombre? Para quienes no lo conozcan, Kerem Bürsin es un actor turco con una fama internacional. Conocido por su carisma, su belleza, su talento actoral y, sobre todo, por su encanto. Es una figura muy querida en Turquía y en el mundo. Su fama se disparó con Lofi Sindeer, donde interpretó a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y un hombre con un gran corazón. La química que tuvo con su CEO protagonista, Hande Erçel, fue increíble y la serie se convirtió en un fenómeno mundial. Entonces, al relacionar esa frase con él, se nos vienen a la mente las características que lo hacen tan especial. Es alguien que proyecta seguridad, determinación y al mismo tiempo una gran calidez y romanticismo. No es solo un actor, es una imagen. Es un hombre que en las entrevistas, en sus redes sociales, irradia una personalidad auténtica y cercana. Segundo, la frase en sí misma. Te haré mi esposa. Es una declaración que evoca compromiso, estabilidad y un futuro juntos. En una sociedad como la turca, donde los valores familiares y el matrimonio tienen un peso importante, esta frase adquiere aún más significado. Es una promesa de cuidado, de protección, de amor incondicional. Es una frase que implica que se está dispuesto a formar una familia, a compartir la vida con alguien, a construir un futuro juntos. Es importante entender que en la cultura turca, y en muchas otras culturas, el matrimonio es un paso muy importante, y esta frase refleja la importancia que se le da a este compromiso. No se trata solo de una formalidad, sino de una unión de almas, de compartir la vida, de construir un hogar y una familia. Ahora bien, ¿dónde entra el contexto? La frase Kerem Bürsin, te haré mi esposa, se ha popularizado en las redes sociales, en memes, y en diversas expresiones de cariño hacia el actor. Se utiliza sobre todo por parte de sus fans, como una forma de expresar admiración, afecto y un poco de fantasía. Es la fantasía de muchas de nosotras, ¿verdad? Imaginar que Kerem Bürsin con su encanto nos declarara su amor de esa manera. Es la fantasía de una relación romántica, de un amor apasionado, de un futuro juntos. Pero, ¿qué significa realmente cuando se dice, especialmente en el contexto de las redes sociales? No se trata de una propuesta real, sino de una expresión de cariño y admiración. Es una forma de decir, me encanta tu trabajo, me encantas tú, quisiera estar contigo. Es una declaración que se usa con humor, con afecto y con un toque de fantasía. Es importante distinguir entre el mundo de la fantasía y la realidad. La frase es un símbolo, un gesto romántico que representa el afecto que muchas personas sienten por Kerem Bürsin.
Es la expresión de un deseo, de un anhelo, de una admiración. Es la forma en que sus fans demuestran su apoyo y su cariño por el actor. También es importante entender la forma en que Kerem Bürsin interactúa con sus fans. Es una persona muy cercana, que siempre está agradecido por el apoyo de sus seguidores. En sus redes sociales, comparte momentos de su vida, interactúa con sus fans y demuestra una actitud humilde y agradecida. Es muy probable que haya visto, o al menos escuchado, esta frase, y que le parezca divertida y halagadora. Por otro lado, la frase también refleja la importancia de Kerem Bürsin como figura mediática. Es un icono de la belleza, del romanticismo y del éxito. Su imagen está asociada al amor, a la pasión y a la felicidad. Es una imagen que muchas personas quieren asociar con su propia vida. Así que, resumiendo, la frase Kerem Bürsin, te haré mi esposa, es mucho más que una simple declaración. Es una expresión de cariño, de admiración y de fantasía. Es un símbolo de la popularidad y el encanto de Kerem Bürsin. Es la forma en que sus fans demuestran su apoyo y su afecto por el actor. Es la fantasía de un amor romántico, de un futuro juntos, de una vida feliz. ¿Pero qué más podemos extraer de todo esto? Muchas cosas. Podemos reflexionar sobre la importancia del romanticismo en nuestras vidas, sobre el poder de las redes sociales, y sobre el impacto que tienen las figuras mediáticas en la sociedad. Podemos darnos cuenta de que todos necesitamos un poco de fantasía en nuestras vidas, y que es normal sentir admiración y afecto por personas que nos inspiran y nos hacen felices. También podemos reflexionar sobre la importancia del compromiso y de las relaciones duraderas. En un mundo cada vez más efímero, es reconfortante ver que todavía hay personas que valoran el amor, la lealtad y la construcción de un futuro juntos. Es una frase que, aunque sea en el ámbito de la fantasía, nos recuerda la importancia de encontrar a alguien con quien compartir nuestra vida. Y por supuesto podemos simplemente disfrutar de la fantasía. Podemos soñar con que Kerem Bürsin nos declare su amor, podemos imaginar un futuro juntos, y podemos sentir la emoción de un amor romántico. No hay nada de malo en soñar. La fantasía es una parte importante de nuestras vidas, y nos ayuda a mantener la esperanza y la ilusión. Pero al final del día, hay que ser realistas. La frase Kerem Bürsin, te haré mi esposa, no va a cambiar nuestra realidad. Sin embargo, puede inspirarnos a ser mejores personas, a buscar el amor, a valorar las relaciones importantes en nuestras vidas, y a disfrutar de la fantasía y de la ilusión. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado el significado de esta frase, hemos reflexionado sobre su contexto, y hemos explorado sus implicaciones. Espero que les haya gustado este análisis, y que les haya parecido interesante y entretenido. Antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver el vídeo. Realmente aprecio su tiempo y su atención. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Y no se olviden, la discusión no termina aquí. Me encantaría leer sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes de esta frase? ¿La han escuchado? ¿Qué significa para ustedes? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderlos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, por favor, denle un like, compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y recuerden, juntos formamos una gran comunidad de amantes de las novelas turcas y de todo lo relacionado con Kerem Bürsin. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Besos.